Buenos días. De pie, por favor. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 5 de noviembre de 2010, presidida por el magistrado señor Juan Vergara Cotelli e integrada por los magistrados Ernesto Álvarez Miranda y Óscar Uribe Lojani. Secretario de sala, doctor Flavio Reategui. Señores, buen día. Tengan asiento, por favor. Señor relator, denos cuenta sobre las causas programadas para la fecha. Señor presidente de la sala, señores magistrados, a continuación se va a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar. Causa número 8, expediente 3838-2010, proceso de amparo, incoado por don Antonio Gómez Torero contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Roy Suto Fujita. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Con su venia, procedo a informar. Conforme se ha señalado en el presente caso, en la causa 3838 del 2010, seguida por el señor Antonio Gómez Torero, viene reclamando el otorgamiento de una pensión general y con el consecuente reconocimiento de aportaciones adicionales. Como bien se puede verificar de autos, al señor se le rechazó su solicitud de otorgamiento de pensión en la medida que solo acreditó 3 años y 11 meses de aportaciones. En este proceso lo que viene reclamando es el reconocimiento de aportes adicionales realizados para su ex empleador, Agencia de Aduanas Adelsa. Sin embargo, conforme lo ha verificado la sala en la sentencia de vista que obra en autos, no ha acreditado de manera fehaciente los aportes adicionales que viene reclamando, ya que se ha determinado 2 puntos en especial, ¿no? Primero, el certificado de trabajo con el cual pretende acreditar los aportes ha sido presentado en copia simple. Y segundo, habiendo verificado el expediente administrativo que obra en autos, existe otro certificado que se contradice un poco con el certificado presentado en el proceso judicial, ya que el periodo no coincide, ¿no? Por esas 2 razones, la sala en resolución de vista declaró improcedente la demanda, entendiendo de que requiere un proceso distinto a la vía del amparo para poder analizar de manera adecuada si lo pretendido por el demandante puede o no ser amparado. Por esas consideraciones venimos a solicitar a esta digna sala que se sirva a confirmar la sentencia de vista que declara improcedente la demanda. Vista la causa. Queda el voto. Causa número 20, expediente 3866-2010, proceso de habeas corpus, incoado por don César Elar Río Chacón contra Josué Pariona Pastrana y otros, vocales de la tercera sala penal con reos en cárcel de Lima. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el Procurador Público del Poder Judicial, el doctor Segundo Jesús Viteri Rodríguez. Puede ser el uso de la palabra, doctor Viteri. Señor presidente del colegiado, señores magistrados, por la importancia y trascendencia del habeas corpus planteado y que supuestamente podía generar alguna duda en cuanto a la interpretación de una norma, he solicitado el informe oral. Don Río Chacón César plantea el habeas corpus alegando que se le ha vulnerado los derechos fundamentales a la contradicción, a la no autoincriminación, a la presunción de inocencia, así como también al debido proceso y a la tutela jurídica efectiva. El peticionante ha sido condenado mediante sentencia, y que debe la calidad de firme, consentida y ejecutoriada, el año 2005 por la tercera sala penal con reos en cárcel, condenado a 18 años de pena privativa de la libertad por el delito de violación de libertad sexual. El proceso de la violación de libertad sexual es un proceso ordinario y se regula por acuerdo a la norma del Código de 1940, Código de Procedimientos Penales. El Estado peruano, y por política criminal, se dictó la ley 28.122 de fecha 16 de diciembre de 2003, la ley que era la instrucción en los procesos por delito de lesiones, hurto, robo, microconexión
o descubierto en flagrancia o con suficiente actividad probatoria, o también a los sometidos a confesión sincera. Al instalarse la audiencia, el procesado se le da lectura de la acusación fiscal escrita y se le pregunta si se declara convicto y confeso, y si se declara convicto y confeso, se le puede aplicar el proceso de conclusión anticipada regulada por la ley 28.122. Previo diálogo con su abogado, admite su responsabilidad, acepta los cargos formulados por el fiscal, la conformidad del señor fiscal, la conformidad de su abogado, y se dicta sentencia en el acto conforme establece la ley 24 horas posteriores. Al dictarse la sentencia, mostró su conformidad con el fallo, y después de 3 años viene a recurrir en un proceso constitucional al habérsele vulnerado supuestamente, entre comillas, los derechos ya invocados o ya señalados. Y dentro de sus fundamentos alega que se le violó la autoincriminación porque no puede aplicarse esa norma. En el sentido que no puede aplicarse dicha norma porque la norma establece mayormente entre los artículos 1 y 4 a los delitos conocidos como delitos de bagatela, y donde establece por qué no procede y por qué tampoco no debe proceder cuando hay oposición del fiscal. Pero en el artículo 5 de dicha norma establece que también se puede aplicar la conclusión anticipada cuando después de instalar la audiencia se le pregunta al acusado si acepta ser autor o partícipe de los hechos. Y dice confesión sincera en la sala o en los juicios. Se entiende que es para el juicio ordinario. Y esa aplicación que creó una confusión en algunos magistrados a nivel nacional, posteriormente en un pleno, en el 4º pleno jurisdiccional penal de la Corte Suprema del 18 de julio de 2008, se estableció que sí se puede aplicar la conclusión anticipada por confesión sincera en cualquier procedimiento, y es más, en aplicación del artículo 5 en los procesos que se encuentran en etapa de juicio oral. Y el fundamento está desbaratado porque sí existe la norma, esa aplicación, norma que no ha sido declarada inconstitucional, norma que se encuentra vigente a la fecha en los distritos judiciales en que no se viene aplicando el código de procedimiento, el código procesal penal. Porque en el código procesal penal esta figura está incorporada dentro de un título pertinente. Entonces, lo que sí podía alegar y supuestamente podía existir alguna responsabilidad de los magistrados, que al momento y al estar junto a la sentencia, de tipiarse la sentencia, dice conformidad con el artículo 5 de la ley 27.112, y la ley es 28.112. Un error mecanográfico que fue sujeto a aclaración por la misma sala, pero ya no en una sentencia contigua cuando él ha aceptado y admitido su responsabilidad. En ese sentido, la petición no tiene ni contenido constitucional conforme al artículo 5, inciso primero, no tiene contenido constitucional, no se le está vulnerando su libertad porque hay una sentencia consentida y custodiada que no fue recurrida y fue admitida por él. En ese sentido, pedimos a ustedes que se declare improcedente el recurso de agravio constitucional interpuesto por el peticionante Río Chacón. Vista la causa, queda el voto. Causa número 23, expediente 3871-2010, proceso de amparo, incoado por don Ernesto Pascua Mendoza contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Amelia Espinosa Dávalos. Puede hacer uso de la palabra, doctor. Buenos días con todos. Con su venia, señor presidente, señores magistrados de este distinguido tribunal. En mi calidad de abogada y apoderada de la Oficina de Normalización Previsional, solicito respetuosamente al colegiado en esta oportunidad tener presente los siguientes argumentos al momento de resolver. Me toca informar sobre la causa o la demanda de amparo interpuesta por el señor Ernesto Pascua Mendoza contra la ONP. La pretensión incoada en el presente proceso por el accionante es que se declare inaplicable la resolución administrativa 2253 del año 2008, mediante la cual la administración le denegó al accionante la pensión de jubilación minera solicitada. Ello toda vez que se llegó a constatar que aquel no acreditó la modalidad del trabajo desempeñado, ni tampoco un requisito esencial contemplado por el artículo 1 de la ley 25009, cuál es la exposición a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad.
El demandante alega que trabajó para la empresa Centromin Perú por un periodo de 28 años completos y que por ende cuenta con ese mismo número de años de aportación, en virtud de lo cual considera que cumple con los requisitos exigidos legalmente. En primer lugar, es necesario señalar, señores magistrados, que el demandante ya en anterior oportunidad ha planteado una idéntica pretensión, también en la vía del amparo. En efecto, mediante resolución número 1 del 19 de diciembre del año 2008, el 11º Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Lima admitió a trámite la demanda incoada por el actor, solicitando en aquella oportunidad exactamente lo mismo que pretende en el proceso de amparo que ahora nos convoca. En dicha oportunidad, el referido juzgado, mediante sentencia de fecha 10 de marzo del año próximo pasado, declaró infundada la demanda al considerar que la pretensión no estaba acreditada, toda vez que de los documentos que acompañó a la demanda correspondiente y que ofreció como sustento, no evidenciaba ninguno de ellos que el señor, en el desempeño de sus actividades laborales, haya estado expuesto a los riesgos exigidos por la normatividad aplicable. Y es que en efecto de la revisión de los documentos que se presentaron como sustento, que son prácticamente los mismos que ahora avalan la pretensión, se llegó a establecer que aquel no cumple con todos los requisitos que se exige en la Ley 25009 para acceder a la pretensión o al beneficio que solicita. Específicamente, no cumple con el requisito de acreditar haber estado expuesto a los riesgos antes señalados. Estando al expuesto, es que la Oficina de Normalización Provisional, de manera oportuna en el presente proceso, dedujo la excepción de cosa juzgada, la que ha sido amparada tanto por el juzgado como por la Sexta Sala Civil, mediante resolución de fecha 20 de mayo del año en curso, la que ha sido recurrida por el demandante. Es necesario señalar entonces, señores magistrados, que en el presente caso confluyen los requisitos que la normatividad procesal exige para que prospere la defensa de forma que ha sido deducida por nuestra parte, toda vez que entre ambos procesos se configura la triple identidad. En el proceso anterior, al igual que ahora, las partes son las mismas, ¿no? En primer término. De un lado, como demandante, el señor Ernesto Pascua Mendoza y del otro lado, la ONP. En cuanto al petitorio, es exactamente igual, la inaplicabilidad de la resolución administrativa mediante la cual la administración le deniega la pensión de jubilación y que como consecuencia de ello se ordene que se le reconozca dicho beneficio. Asimismo, señores magistrados, el interés para obrar también es el mismo, es idéntico, toda vez que el demandante detenta el mismo interés para ejercitar su acción y plantear su pretensión en ambos casos. Es decir, que el estado de necesidad de tutela jurisdiccional que motivó la interposición de ambas demandas es el mismo. Finalmente, hay que considerar otro requisito adicional, que es que la sentencia del proceso fenecido haya resuelto la pretensión. En cuanto a este punto, debemos considerar aquí, como es conocido, que el artículo 6º del Código Procesal Constitucional establece que en los procesos de amparo solo adquiere la calidad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncia sobre el fondo. En el caso que nos ocupa, como lo he mencionado, el 11º Juzgado Civil de Lima declaró infundada la demanda. Además, es necesario acotar que la sentencia nunca fue apelada por el demandante, con lo cual quedó consentida. En consecuencia, se emitió un pronunciamiento sobre el fondo de la materia controvertida. Es ostensible entonces que la Sexta Sala ha adecuado su decisión a derecho al haber confirmado la resolución de primera instancia que declaró fundada la excepción de cosa juzgada. Si a pesar de ello el colegiado por algún motivo considerara que la excepción no procede o es infundada, es necesario señalar, además, que habiendo presentado el demandante los mismos medios probatorios que en el primer proceso y que ya fueron merituados, tampoco en esta oportunidad acredita de manera fehaciente e indubitable cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad aplicable a efectos de ser beneficiario de la pensión de jubilación que reclama, toda vez que de ninguno de ellos se aprecia con claridad que haya estado expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad o insalubridad. Y además, cabe señalar que todos los documentos han sido presentados en copia simple, con lo cual en el supuesto negado de considerar que la excepción es improcedente o infundada,
Consideramos que de ameritarse un pronunciamiento sobre el fondo, la demanda debería ser desestimada. Muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 24, expediente 3873-2010, proceso de amparo, incoado por la empresa GLP Distribuciones EIRL y otra contra la Dirección de Autorizaciones de Comercialización y Transporte de Combustible Líquido y otros. Por la parte demandante han solicitado el uso de la palabra la abogada Carla Jessica Delgado Anaya, por la demandante Teresa Yani Mendoza Osorio, y la abogada Erlinda Delgado Arce, por la empresa GLP Distribuciones. La doctora Carla Jessica Delgado Anaya. ¿Y la doctora Erlinda Delgado Arce? Por los demandantes. Sí, por la parte de demandantes. La primera abogada, por la demandante Teresa Yani Mendoza Osorio, y la abogada Erlinda Delgado Arce por GLP Distribuciones. ¿Puede hacer uso de la palabra, doctora? Primero, para saludar, señor presidente, señores miembros de este honroso tribunal. Bien, la que le habla es abogado de Teresa Mendoza Osorio en el proceso de acción de amparo que se sigue en contra de la Dirección de Autorizaciones de Comercialización de Transporte de Combustible Líquido y en general contra el organismo supervisor de la inversión de energía y minería y del Ministerio de Energía y Minas. Bien, Teresa Osorio Bonilla es propietaria del inmueble ubicado en Centro Industrial Las Canteras, Manzana K, lote 2 de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa. En este inmueble, desde el año 1996, viene funcionando una planta envasadora de gas, con su registro respectivo que fue otorgado por el Ministerio de Energía y Minas. En el transcurso de estos años, esta planta envasadora tuvo diversos titulares. Del año 2000 al año 2008, el titular del registro de esta planta fue Arequipa Gas. A partir del 23 de junio del 2008, el titular del registro fue GLP Distribuciones. Reitero, Teresa Osorio Bonilla es la propietaria del inmueble y alquila este inmueble a diversas empresas durante estos años. Ella adquirió este inmueble de su señor padre en anticipo de legítima. Bien, el proceso de amparo solicita la defensa de derechos constitucionales a la no discriminación, a la libertad de trabajo, de empresa, de debido proceso, libre contratación, seguridad jurídica, libre competencia, igualdad ante la ley y propiedad. En referencia a mi patrocinada, se le está vulnerando el derecho a propiedad y el derecho a libre contratación, debido a que ella ha alquilado un inmueble con su respectivo registro de planta envasadora y eso es lo que para ella le da el valor al inmueble, siendo que el Ministerio de Energía y Minas, a través de sus diversos organismos, ha suspendido este registro y ha sancionado el valor que tiene este inmueble y que vulnera, por cierto, y demerita la propiedad de Teresa Osorio Bonilla. Ello atribuyéndole a un anterior titular del registro, Arequipa Gas, supuestamente haber omitido con presentar autoliquidaciones a exportador de GLP. Si bien es cierto, a partir del 23 de junio del 2008, la titular del registro GLP Distribuciones adquiere este beneficio de ser titular, ella no tiene ninguna omisión ni ninguna notificación de que haya incurrido en alguna falta y tampoco, por supuesto, Teresa Osorio Bonilla. Sin embargo, la Dirección de Comercializaciones le suspende el registro de esta planta, pese a que las afectadas con esta suspensión no han cometido ningún error, ninguna omisión. ¿Qué dice la institución Contralora en relación a esa medida que ha tomado? Bien, el procurador
establece dos supuestos. Dice, primero, que la titular del registro anterior a junio, al 23 de junio del 2008, que fue Arequipa Gas, no cumplió con presentar las declaraciones de importación, las autoliquidaciones de las declaraciones de exportación a GLP. La anterior. La anterior. A partir del 23 de... ¿Ha habido una sucesión formalizada? Sí. ¿Cómo es que ahora GLP aparece como titular si no está registrada? No, precisamente, señor presidente, ese es el fundamento de nuestra acción de amparo. A partir del 23 de junio, GLP recibe el registro de titular de esta planta envasadora y recién en julio, el 15 de julio del 2008, después de que ya GLP recibe esta constancia de registro a su nombre, la Dirección de Autorizaciones dice: Arequipa Gas, que fue el anterior titular, ha cometido estas omisiones y en consecuencia debe un monto a la dirección, debe un monto al Ministerio de Energía y Minas por esta compensación al exportador de GLP. ¿Ha habido alguna comunicación, algún registro para que aparezca un nuevo conductor del inmueble? Por supuesto, GLP ha recibido un documento que obra en autos, que es un registro a nombre de GLP. El fundamento de la acción de amparo es que no se sigue el proceso regular, es decir, que después de que le entregan el título de propiedad, es decir, el título a nombre de GLP, el Ministerio no cumple con publicar este registro en la hoja web del Ministerio, en donde todos podemos ver que esta es una planta autorizada. Sí. Supuestamente infracciones o incumplimientos del anterior conductor del inmueble o de la planta, Arequipa Gas, está siendo atribuido al actual conductor, que es GLP. ¿Ha habido algún acto de fusión, de sucesión en los negocios entre Arequipa Gas y GLP? No. ¿Son dos entidades distintas? ¿Qué vinculación, cómo ha sido el cambio de posesión de la planta? Doctor Urriola, no hay ninguna vinculación entre Arequipa Gas y GLP. El trámite para yo poder cambiar de titular en el registro es que yo presento un documento que me contacta con el inmueble que tiene el registro, es decir, en este caso es un contrato de alquiler. ¿Queda establecido entonces que Arequipa Gas no tiene ninguna vinculación? Lo único que les vincula es un contrato de alquiler del inmueble. Son ocupantes de una misma planta, que antes lo ocupó Arequipa Gas y ahora GLP. Sí, lo único que les vincula es un contrato de alquiler que para Arequipa Gas surtió desde el 23 de junio del 2000 al 28 de febrero del 2008. Y GLP, su contrato empieza a regir desde el 1 de junio del 2008, bueno, hasta que fenece ese contrato. Es lo único que les vincula. Estos contratos fueron de conocimiento del Ministerio de Energía y Minas al ingresar la solicitud de cambio de titular. Por supuesto, este es un documento que nos vincula, entonces el Ministerio, bueno, tienen el contrato de alquiler, ustedes son los que regentan el inmueble, entonces yo les cambio el titular. Y anterior a Arequipa Gas, por supuesto, hubieron otros titulares. Ese es el sentido. Entonces, en este caso, para concluir, señores vocales, está claro que ni GLP, en este caso Teresa Osorio Bonilla, tampoco tiene ninguna responsabilidad, ni tiene por qué atribuírsele una responsabilidad de una deuda de un tercero, que en este caso fue un inquilino del inmueble. Y asimismo lo establece una sentencia del propio tribunal, en donde se establece en la sentencia 43 del 2007, y dice lo siguiente: así las cosas, el derecho de propiedad garantiza la conservación de la integridad del patrimonio de la persona y por consiguiente prohíbe la indebida detracción del mismo. Por eso, desde la perspectiva constitucional, todo cobro indebido a una persona, proceda del estado de particulares, constituye una afectación del derecho de propiedad. Es decir, Teresa Mendoza Osorio no tiene por qué verse afectada por una indebida acción o por una indebida acción o por una acción tardía de un funcionario o de funcionarios del Estado. Es decir, ellos debieron efectuar la cobranza, sí, por supuesto, pero en su momento a Arequipa Gas. Es tanto así la dejación de los funcionarios del Estado que en ningún momento el procurador adjunta documentos en donde realmente respalde
que Arequipa Gas no presentó los formatos de autoliquidación, de que por A o B la empresa no tenga las características técnicas de seguridad, lo dice en la demanda, pero no lo acredita. Es decir, ni GLP ni Teresa Osorio Bonilla pueden ahora subsanar esas observaciones porque jamás nos fueron notificadas. Entonces, son dos argumentos que ellos utilizan y que no los han acreditado. ¿Qué tiempo hubo entre una y otra conductora? Arequipa Gas estuvo primero, ¿hasta cuándo? ¿Y cómo es que se realiza la sucesión? Mire, Arequipa Gas tiene un contrato que está vigente desde el 23 de junio del 2000 al 22 de febrero del 2008. Allí se le rescinde el contrato con una carta notarial que obra en autos y hasta ahí es el contrato con Arequipa Gas. A partir del 10 de junio del 2008 empieza el contrato con GLP Distribuciones. A consecuencia de este contrato se presentan los documentos pertinentes a la Dirección Regional de Energía y Minas de Arequipa y ellos proceden a entregarnos el título de cambio de titular del registro. Lo que no sucede es que este título no es registrado en la página web. Y eso es lo que a nosotros nos afecta, porque nosotros al pedir el SCOP para poder comercializar el GLP a Ociner, Ociner nos dice, no te puedo entregar el SCOP porque el registro a tu nombre no está publicado en la página web. Pero eso sucede meses después, en septiembre, en diciembre. Nosotros, como Teresa Osorio Bonilla, recién nos enteramos en diciembre que la planta envasadora que he alquilado con registro y que además salva de responsabilidades en los contratos de alquiler respecto de la arrendadora, no estaba ya publicado en la hoja web y no tenía ya un permiso como ella lo otorgó, ¿no? Como ella en concreto, esta falta de publicación en la página web que les está impidiendo realizar normalmente sus operaciones, está vulnerando concretamente qué derechos constitucionales. Respecto de Teresa Osorio Bonilla, el derecho a la propiedad. Teresa Osorio Bonilla tenía una propiedad que alquila con su registro perfectamente habilitado y además registro de planta envasadora que nosotros en ningún momento desconocemos la facultad de Ociner y del Ministerio de hacer observaciones. Sí, pues las puede haber porque las normas van variando y las especificaciones técnicas van siendo más estrictas o van acomodándose a como se van dando las modificaciones técnicas en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros en ningún momento decimos que no vamos a cumplir con subsanar las observaciones, pero que nos las notifiquen, ¿no? Que notifiquen a GLP, que notifiquen a Teresa Osorio Bonilla, porque Teresa Osorio Bonilla alquila el local con máquinas, con tanques, con bombas, como pide la norma. Pero que si es que hay alguna observación, como la dice el procurador en uno de sus argumentos, que nos las haga de conocimiento para nosotros poder subsanar esas observaciones, que es uno de los fundamentos del procurador, ¿no? Y eso en cuanto a los derechos constitucionales de la señora, de la propietaria del inmueble, y en cuanto a GLP. Bueno, GLP está la doctora, pero de todas maneras libertad de contratación, libertad de empresa. Ellos como empresa adquieren un registro porque ha sido en acuerdo consensual, hay un contrato de arrendamiento donde dice que el local cuenta con registro y que así te lo alquilo con registro y que al momento de adquirir ese registro, el Ministerio no informa en ningún momento, en junio del 2008, este registro tiene observaciones de su anterior titular, nunca lo dice. No había observaciones técnicas que después de 2 meses sí las dicen, cuando ya Arequipa Gas no es el titular. ¿Hay alguna medida en ejecución? Sí, se han hecho medidas de cierre de planta, ha habido una medida cautelar trabada en abril de este año y por lo pronto ellos, al no habernos concedido la medida cautelar de suspensión de todas las acciones que pueda tener precautoriamente el Ociner, ellos siguen ejecutando las medidas de cierre, por eso es que la inminencia del peligro y de la irreparabilidad de la libertad de trabajo, la libertad de empresa, de las personas que trabajan allí, de la afectación de la propiedad es inminente, señores vocales. ¿Puede hacer uso de la palabra, doctor? Disculpe, lo que está es de mi cinta. Señor presidente,
señores magistrados. Como se ha dicho, vengo en representación de la demandante GLP Distribuciones EIRL, la misma que ha interpuesto demanda de amparo contra la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y el OSINERMIN, a fin de que se proceda a la publicación del registro otorgado a su favor, número 001-PGL-04-2002, con fecha 23 de junio del 2008. Toda vez que la falta de publicación de este registro ha motivado de que el OSINERMIN no pueda otorgarle su respectivo SCOP, que es el requisito indispensable para que pueda adquirir su producto, gas licuado de petróleo, necesario para el desarrollo de sus actividades de planta envasadora. Señalando al efecto que al momento del otorgamiento de la constancia de registro, la Dirección Regional de Energía y Minas, DREN de Arequipa, órgano competente para este efecto, conforme lo ha reconocido inclusive el señor Procurador del Ministerio de Energía y Minas, así como el OSINERMIN en sus respectivos escritos de contestación de demanda, es la facultada para estos efectos, quien en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 26 y 27 del Decreto Supremo 031-98-EM, procedió a la calificación de todos los requisitos necesarios, ¿no?, para la procedencia de esta solicitud, así como a la constatación de la inexistencia de observaciones o impedimentos, lo cual determina que cuando procede a amparar la solicitud de modificación de datos, incluyendo como nuevo operador del registro de la planta envasadora a GLP Distribuciones EIRL, no existía ningún proceso administrativo sancionatorio, no existía ningún impedimento para ello, siendo que posteriormente cuando se reemite este registro a la Dirección General de Hidrocarburos para su publicación en la base de datos, es que esta dirección procede a su suspensión, atribuyéndolo indebidamente a una ex operadora, a sabiendas de que el nuevo operador titular de este registro era GLP Distribuciones, por lo que consideramos que en el caso de que la Dirección General de Hidrocarburos considerara de que correspondería alguna responsabilidad sobre las acciones u omisiones que atribuye a la anterior inquilina operadora de la planta, debió iniciar un proceso administrativo sancionatorio antes de aplicar esta decisión de suspensión de registro, lo cual no se hizo. Jamás se notificó a mi patrocinada GLP Distribuciones EIRL con ninguna resolución, no se le concedió en ningún momento ningún plazo para que pueda efectuar descargos, no se le comunicó cuál sería el dispositivo legal que ampararía que para el incumplimiento del caso concreto se debería aplicar la sanción de suspensión. Nosotros por nuestra parte hemos revisado el TUPA del Ministerio de Energía y Minas, diversas legislaciones, y no hemos encontrado ningún dispositivo que señale que para el incumplimiento de la presentación de formatos de autoliquidación, de devoluciones de compensaciones recibidas por la anterior inquilina, deba suspenderse el registro, señores magistrados. Es por eso que nosotros consideramos que al haberse procedido de esta manera se nos ha vulnerado el derecho de defensa que corresponde a GLP Distribuciones, asimismo su derecho de libertad de empresa, libertad de trabajo, de seguridad jurídica, por cuanto actualmente no podemos desarrollar nuestras actividades normalmente poniéndonos en desventaja con las demás plantas envasadoras, señalando por otro lado que en la sentencia emitida en la segunda instancia por la segunda sala de la Corte Superior de Lima, erróneamente se ha señalado como fundamento principal para determinar la improcedencia de la demanda de que aparentemente la sanción impuesta al registro de GLP Distribuciones se motivaría, dice, por un incumplimiento de medidas de seguridad de la planta envasadora, lo que lógicamente a la propia planta envasadora, lo cual es totalmente erróneo, doctor. Si nosotros revisamos un oficio sin número de fecha 12 de diciembre de 2008 que obra en el expediente, en él se ha señalado, se menciona que mediante resolución 134-08-EMDGH, la Dirección General de Hidrocarburos ha comunicado que procedió a la suspensión
del registro, no por motivos de medida de seguridad, de incumplimiento de medida de seguridad, sino por incumplimiento de presentación de formatos y devolución de compensaciones atribuibles a una ex operadora. Entonces es totalmente erróneo, considerando que ha motivado que en segunda instancia se proceda a la confirmación de la sentencia. En primera instancia se ha manifestado de que, siendo la materia de controversia que deba establecerse en este proceso, si procede o no el levantamiento de la orden de suspensión a pesar de que se ha acreditado el incumplimiento de obligaciones por parte de una ex operadora, esto dice que amerita una etapa probatoria que no es procedente en esta clase de juicios. Nosotros manifestamos también que esto también es erróneo, por cuanto lo que es materia de controversia es la vulneración de los principios o los derechos fundamentales consagrados en la Constitución que hemos denunciado en la demanda, lo cual, como hemos detallado y probado, ¿no?, fehacientemente durante el procedimiento, han sido vulnerados. Por estos fundamentos solicitamos que se sirvan revocar las sentencias emitidas, declarándose fundada oportunamente nuestra demanda de amparo. Gracias. Vista la causa. Gracias. Queda el voto. Causa número 29, expediente 3897-2010, proceso de amparo, incoado por don José Manuel Olivera Miranda contra la UNP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Percy Javier Royle Flores. Con su cinta, doctor. Acá está. ¿Puede hacer uso de la palabra? Con su venia, señor presidente, muy buenos días, señores magistrados. Solicito que en el presente caso, incoado por la persona de José Manuel Olivera Miranda, sea desestimado el recurso de agravio constitucional y se declara infundada también la demanda interpuesta por esta parte. Lo que pretende es el beneficio de la pensión mínima prevista por la ley 23.908. Ya el Tribunal Constitucional cuenta con un precedente vinculante sobre la materia, que es la sentencia 5189-2005. A raíz de este precedente, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 150-2008-EF, en el cual faculta para que la ONP de oficio revise todos aquellos casos a nivel administrativo y judiciales en los cuales versan sobre la aplicación de la 23.908, sea otorgándoles el beneficio o sea informando en este caso si corresponde o no corresponde dicho reajuste previsto en dicha norma, ¿no? En el presente caso, el señor Olivera Miranda tiene una pensión de jubilación a partir del año 1998, conforme consta del informe que ha sido presentado por la ONP en virtud de este dispositivo acotado, que es el Decreto Supremo 150-2008, un informe que lo hemos presentado en sede judicial, en el cual manifestamos de que no le corresponde la aplicación de la citada norma, la cual se aplica hasta la entrada en vigencia del Decreto Ley 25967, esto es, hasta el 19 de diciembre del año 1992. Sin embargo, el señor demandante se le otorga la pensión a partir del año 98, es decir, está fuera de los alcances de la citada norma. Es por estas consideraciones que solicitó que el recurso de agravio sea desestimado y se tome en cuenta, se tenga presente el informe que hemos presentado a nivel judicial mediante escrito de fecha 5 de mayo del presente año. Muchas gracias. Doctor, sí. Este es un caso de control por tratarse de una pensión anterior que se suspende o... No. Lo que pretende aquí el señor demandante es que se le aplique el beneficio de la pensión mínima, la ley de los 3 sueldos mínimos, la 23.908. En una suma que él considera adecuada. Claro, sin embargo el precedente establecido de que el presente de la sentencia 5189-2005 ha establecido de que la norma se aplica hasta la entrada en vigencia del Decreto Ley 25967. El señor adquirió su derecho en el año 98, por lo tanto está fuera de los alcances de la norma. Lista la cosa, queda el voto.
Señor presidente, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a hacer el uso de la palabra. Vistas las causas, ha terminado la audiencia de la mañana.